Y a las 9:29, Capicúa, vamos a la ciudad de Washington, donde está el economista Dani Bajar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global allá en Washington. Dani, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, a ti y a la audiencia. Dani, tienes rato trabajando el tema migratorio, puntualmente el tema migratorio venezolano, y has llegado a una conclusión que tiene una evocación casi poética, diría. La migración no es fruto de las sanciones, sino es por, te cito, el colapso de la esperanza. ¿Puedes explicar, por favor, qué es esta frase, el colapso de la esperanza? Porque hasta donde sé, la esperanza, dicen, es lo último que se pierde, pero ya tú la has visto que ha colapsado. Por favor, Dani. Sí, César Miguel, fíjate, esto es parte de una discusión en un contexto importante de políticas públicas, donde una administración nueva en Estados Unidos quizás está pensando políticas diferentes hacia el régimen en Venezuela y al mismo tiempo están muy preocupados por el tema migratorio, que fue tan importante en la campaña electoral, ¿no? Y Uh-huh. creo que hay muchos analistas por ahí haciendo esa conexión de que las sanciones son realmente lo que causa que los venezolanos, la ola masiva de casi más de 10% del país, o inclusive 20% del país, hayan salido. Y nosotros lo que hicimos fue un poco ver los datos y hacer ese análisis. Y voy a llegar al punto de la esperanza, pero Uh-huh. una oración sobre la parte empírica del análisis es que nosotros vemos cómo las fluctuaciones en el precio del petróleo o del ingreso petrolero en Venezuela se relacionan con los cruces fronterizos de venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos. A Y ver, uno hubiese a pensado ver, por que, favor, repite eso, ahonda un poco en ello, porque suena muy delicado eso. Por favor, Dani. claro, ahí vamos, fíjate. Eh, nosotros tomamos dos fuentes de datos. Una fuente de datos es los precios del petróleo o el ingreso Mm. petrolero que tiene Venezuela a través de los últimos 4 o 5 años. Mes a mes, ¿no? El precio del petróleo, ustedes saben, es algo que fluctúa bastante, ¿no? Ujú. Y por ende el ingreso petrolero también fluctúa. Al mismo tiempo, también tenemos datos muy específicos sobre la cantidad de venezolanos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Son datos que son otorgados o puestos públicamente por los policías de la frontera americana Ujú. o Ujú. los oficiales de frontera americana. Y vemos el gráfico que está en pantalla, cómo estas dos series de tiempo, estas dos variables se relacionan a través del tiempo. O sea, si el ingreso petrolero de Venezuela aumenta, ¿qué pasa con la migración? ¿La migración, hay Ujú. más gente o hay menos gente cruzando la frontera? Ujú. ¿Por qué es importante, César Miguel? Porque la intuición de mucha gente y algunos análisis que hay por ahí, que yo diría que están un poco incompletos, asumen que los venezolanos tienden a emigrar, a salir de Venezuela, sobre todo en esta última ola de los últimos 2 o 3 años que llegaron muchos a la frontera suramericana, tienden a salir cuando la situación en Venezuela se pone más difícil, cuando Ya. el ingreso petrolero se reduce. El ingreso petrolero para nosotros es una buena medida de lo que podrían hacer las sanciones, básicamente, porque las sanciones Ujú. efectivamente lo que hacen es reducir el ingreso petrolero, efectivamente, ¿no? Ujú. Podemos hablar ahorita de las medidas que el presidente Trump anunció esta semana sobre eso. Ujú. Y nosotros vemos, y aquí está el punchline, como dicen en inglés, nosotros vemos que la relación es positiva, no es negativa. Es decir, la gente emigra más cuando los ingresos petroleros son más altos, que es un poco contradictorio con lo que intuitivamente pensaríamos, ¿no? Pensaríamos que la gente emigra más cuando la situación se pone peor, desde el punto de vista del ingreso petrolero. No, la gente emigra más cuando la situación, cuando hay más ingreso petrolero, no menos. ¿Y eso por qué? Entonces, bueno, ¿por qué llegamos a la esperanza? Porque yo creo que en esos momentos donde el ingreso petrolero es fuerte, son los momentos donde uno podría decir el régimen venezolano está más fuerte, está más estable, tiene Ujú. más capacidad de, por ejemplo, reprimir, tiene más Mm. dinero en sus ingresos para poder comprar las voluntades, para poder sobornar a sus círculos cercanos, para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los números, nuestra interpretación,
es que cuando la gente entiende que el régimen está más fuerte, cuando el régimen tiene más ingresos, cuando el régimen puede reprimir más, o sea, cuando el régimen está en su mejor momento, porque tiene muchos ingresos, es precisamente el momento cuando la gente decide irse. Porque la Y gente no es lo dice, contrario, la gente no esto se va a va cuando el seguir. régimen está débil. Exacto. Ajá. Es como una apuesta, allí es donde está el colapso de la esperanza entonces. Digo, este régimen Claro, está porque la muy gente cómodo, tiene dice, dinero y va a permanecer. exacto, cuando la gente piensa aquí no puede haber, no va a haber un cambio porque el régimen está muy fuerte, porque hay un ingreso petrolero importante que los mantiene vivos y los mantiene reprimiendo y los mantiene mucho más seguros y mucho más estables en su régimen dictatorial y cruel, es cuando el venezolano decide, no tengo esperanza aquí en este país, debo irme a Ujú, buscar otro futuro. Y hay que aquí recordar un poco también algo un poco más filosófico, entre comillas, de la migración. La migración no es algo sencillo. La ujú, gente habla como si fuese algo que uno se despierta una mañana y la mañana siguiente decide irse, ¿no? Es un proceso costoso, es un proceso que requiere una toma de riesgo importante. Y por eso depende también de un entendimiento de tu capacidad de sobrevivir en un lugar en el largo plazo, ¿no? ujú, Y por eso llegamos a esa conclusión, que lo que hace, que lo que define el éxodo que Venezuela ha tenido en los últimos años no es un tema económico primordialmente, sino es un tema de la falta de esperanza, que se hace mucho más agudo cada vez que el régimen está más fuerte. Vale decir, por ejemplo, si a la administración Trump le interesaría frenar la migración, debería atacar directamente, debilitar al régimen venezolano. ¿Sería esa la conclusión? Sí, un poco yo la pondría en términos parecidos, pero diría, si la preocupación de la administración Trump, esto es lo que yo diría, es no vamos a ponernos más, no vamos a acorralar, entre comillas, a Maduro, no vamos a hacer más, a poner más presión a Maduro porque nos da miedo que eso va a generar inmigración, yo les Ujú. puedo decir, eso no debe ser su temor, porque esas políticas, basado en el análisis que hicimos, no aparentan aumentar la migración a la frontera suramericana, sino lo contrario. Ahora, se desprende de todo esto, Dani, un detalle eh, importante, y es que el venezolano entiende que el régimen nunca va a cambiar, que el régimen nunca va a ir, ni siquiera en tiempos de bonanza y estabilidad, a su favor. ¿Es así? Claro, bueno, y hay 25 años de Claro. pruebas, ¿no? De que el Sí, régimen, evidente. o sea, que cada vez se ponen más y más evidentes, que el régimen, mientras tenga la capacidad de quedarse, mientras tenga los recursos, lo van a hacer sin importar la voluntad del pueblo. Ya. Siempre en contra de la mayoría. Impresionante esos datos. Dani, te agradezco Así mucho es. estas revelaciones, estas reflexiones en la mañana de hoy. Muy, muy interesantes, la verdad. Gracias. A ustedes, gracias por tenerme. Dani Bajar, economista desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en conexión.